vamos a recibir a nuestro obispo y pastor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Me alegro mucho de verlos aquí en esta mañana para tomarnos este espacio dentro de la Cuaresma. Ustedes como agentes vivos de nuestros centros educativos. Hablamos siempre de que la educación es la base fundamental del progreso de los pueblos. Y qué bueno que ustedes, como miembros de los centros católicos, trabajan y todos juntos trabajamos por el desarrollo de nuestra República Dominicana, el desarrollo de la persona humana centrada en Jesucristo. Lo que vamos a hacer ahora es tener un momento de reflexión. Un momento que nos invita a profundizar en nuestro interior. Eso es lo que yo quiero con ustedes, una pequeña reflexión. No se trata de una charla, no se trata de una clase. Por eso me voy a quedar aquí mismo para no olvidarme de que una reflexión, como cuando los sacerdotes estamos en el atril o en el ambón, pues reflexionamos, vamos a reflexionar. Si me pongo ahí adelante voy a creer que estoy dando una conferencia, empiezo a darle una clase a ustedes, a mencionarle datos y todo eso. Yo lo que quiero es que este momento de silencio es para encontrarnos con nuestra propia vida a través de esta temática que el Padre Cristian me ha pedido en ocasión al día de hoy, que la iglesia recordamos a María en sus dolores, que la reconocemos como Nuestra Señora de los Dolores. Entonces, acompañar a través de la reflexión a María en esos dolores. Y como aquí la mayoría de ustedes son del sexo femenino, pues comprenderán más estos momentos de María. Les invito ahora a que cerremos nuestros ojos y durante unos minutos guardar silencio exterior y silencio interior. Y con ese momento de silencio interior pudimos escuchar el cantar de las aves, escuchamos con mayor profundidad el sonido emitido por los abanicos, escuchamos el latido de nuestros corazones, pero también llegaron a nosotros voces que forman parte de nuestra historia. En el día de hoy la iglesia nos invita a contemplar a María en su dolor. Recordando el Evangelio de San Lucas en su capítulo 2,
del verso 34 al 35. Leemos. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. El Evangelio de San Lucas, que acabamos de escuchar, nos presenta como una profecía sobre María, surgida de aquel llamado sabio Simeón, cuando llevan a presentar a Jesús en el templo. Van José y María con el niño. Y Simeón era una persona ya anciana que desde hacía mucho tiempo aguardaba la llegada del Mesías. Y el Evangelio de San Lucas nos lo presenta que aguardaba la esperanza de Israel. La esperanza de Israel. Y es bajo este signo de esperanza que él profetiza que María será una espada, atravesará su alma, porque Jesús será una espada, será un arma discutida, será una persona donde se decide la muerte o la resurrección, la vida. Y partiendo de este texto bíblico, podemos describir 7 dolores de María. 7 dolores de María. Y les invito a que en esta reflexión pensemos también en tantas mujeres del mundo. Pensemos en las mujeres de República Dominicana, pensemos en tantas maestras, en nuestros centros educativos, que al igual que María, tiene su corazón que pasar por esta espada, por este dolor. Y afirmamos que ese primer dolor de María es la misma profecía de Simeón, cuando Jesús es presentado. Y de seguro que María se quedó pensando qué significaban aquellas palabras. Una espada atravesará tu alma. Así como se quedó pensativa cuando le fue anunciado que sería la madre del Salvador, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Ella misma se preguntó, ¿cómo va a ser eso? Pues no conozco varón. Esta vez se queda pensando, ¿qué será de este niño? ¿Qué significan las palabras de Simeón? Pero también junto a Simeón llegaba al templo una profetisa de nombre Ana, que también ella aguardaba la llegada del Mesías. Y que proclama también que ella se alegra porque ha visto llegar la esperanza de Israel. Y junto a esta profecía, Simeón canta ese cántico: ahora, Señor, puede dejar marchar en tu paz a este siervo, porque ha visto la misericordia de Dios en Israel. María guarda en sus corazones, en su corazón esa palabra. Ustedes, madres de familia,
también guardan en sus corazones la vida de sus hijos. No hay una persona que conozca más al otro que la madre a su hijo. Y en la medida que el hijo va creciendo, esa mamá va guardando también los secretos del hijo. Y ustedes, madres, se convierten en esa primera caja fuerte donde es guardado lo íntimo, los secretos de sus hijos. En una ocasión, alguien hablaba de un problema muy íntimo y me dijo, eso nadie lo conoce. Padre, ahora usted lo conoce. Yo no diga eso, tu mamá lo sabe. Dice, no, mi mamá nunca ha dado señal de que no sabe eso. Y yo, tu mamá lo sabe. Y empecé a preguntarle cosas y de hecho se convenció que su mamá lo sabía. Pero su mamá no se lo reprochaba. Porque ella guardaba ese secreto de esa hija en su corazón. Guardar los secretos en su corazón. Era lo que María hacía en ese momento, que significó mucho dolor. Significó mucho dolor. Una espada atravesará tu alma. Segundo dolor de la Virgen María que nos narran los evangelios es la huida a Egipto. La huida a Egipto. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos se le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. La huida a Egipto. También pensemos en ese momento de María con aquel niñito en sus brazos, huyendo hacia Egipto. Un dolor que atravesaba su alma. De seguro ustedes han visto en la televisión a tantas madres en Ucrania huyendo con sus niños. Pensemos en ellas en este momento. ¿Cuántas María en este momento huyen para proteger a sus hijos? Y tenemos la seguridad que esas madres en esa huida no piensan tanto en su vida, sino en la de sus hijos. Que si cae una bomba, ellas son capaces de servir de escudo con tal de que sus hijos no sean afectados. Porque el amor de madre es así. La Virgen María en su huida a Egipto era consciente de que si se quedaba en Belén, su hijo corría peligro. Dejan su casa,
dejan lo que le protege, dejan sus familias, sus amigos y huyen. Es horrible esa situación. Nos afecta de manera psicológica ver también a estas madres huyendo en Ucrania, en Siria, en Oriente Medio, para proteger a su criatura. Les invito ahora en este momento a guardar de nuevo ese silencio interior para que pidamos a Jesús que así como Él vivió esa experiencia de ser llevado en sus brazos por su madre, la Virgen María, a tierra extraña, Él interceda por tantas madres en Ucrania que ahora, precisamente en este momento, en estos minutos, están huyendo con sus hijos en los brazos. Oremos. Amén. El tercer dolor es la pérdida del niño Jesús en el templo. Una escena conocida por todos nosotros, cómo Jesús de un momento a otro desaparece en un momento de peregrinación de mucha gente, y los padres buscan de manera desesperada a ese niño. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, leemos: cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, o sea, con José y María. Pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Todos conocemos cuando hay peregrinaciones, cuando no era en carro, ni en jipeta, ni nada de eso que se hacía. Era a pie y en caballo y en mulo, en todo lo que sea. Y de un momento a otro el niño se pierde. Las madres también saben eso, como los niños. Y Jesús en eso nos muestra la humanidad. Nos muestra la humanidad. Él era un niño normal. Era un niño normal y se perdió. Se embulló, como dicen, jugando quizás. Y también, como es normal, José y María pues conversando con toda la gente que iban caminando. Y como los niños son rápidos, se le desaparece. A un niño, escúcheme que le voy a quitar este momento de reflexión, a un niño lo querían castigar porque también se había perdido. Y él dijo, yo estoy imitando a Jesús. Se estaba imitándolo, él no hizo nada malo. Y yo no hice nada malo, yo estoy imitando a Jesús. Me perdí. El niño se pierde en el templo. Y vuelve otra vez a repetirse lo que el sabio Simeón le dijo a María: una espada atravesará tu alma. Cuando ellos llegan y lo encuentran, ¿por qué me buscan?, le dice Jesús. ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? Otra frase, otra palabra de Jesús que María tiene que guardar en su corazón. Y María, suponemos que se preguntó, ¿qué significaría eso? Que tiene que estar en la casa de su Padre.
Pero la pregunta ella misma tenía la respuesta porque le fue anunciado en el momento de la concepción. Será el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cuántas madres pierden sus hijos y no lo encuentran? En las noticias continuamente vemos niños perdidos. Pensemos, hace unos años, claro, del siglo pasado. El siglo pasado lo entendemos que es lejos, pero lo que hace son 22 años. Más de 16,000 niños perdidos en todo Centroamérica. Y sus madres buscando a esos hijos. Y qué dolor tan fuerte cuando esas madres se enteraron que muchos de esos niños fueron dados al tráfico de personas, mutilados para ser vendidos sus corazoncitos, sus ojos, como piezas para trasplante de órganos. Ellas ahí se unen al dolor de María. Pero distinto a María, no tuvieron esa alegría de encontrarlo con vida, sino mutilado, muertos. Cuarto dolor de María, el encuentro de María con Jesús en el Vía Crucis. En el Vía Crucis. Qué fuerte fue ese momento de María ver cómo llevaban a su hijo, donde era abucheado, maltratado, calumniado, golpeado. Y María seguía ahí, indefensa, porque como mujer en ese tiempo en Israel no tenía palabra alguna y muy pocos derechos. Sin embargo, ella está ahí y se encuentra con Jesús. Y esas miradas que se entrecruzaban, ese querer hacer algo por el hijo, pero no poder hacer nada. Un dolor inmenso por el cual pasa cualquier madre al ver el maltrato de su hijo. Crucifixión de Jesús, el quinto dolor por el cual atraviesa María. Ella ahí se convierte en reina de los mártires, porque Jesús crucificado, y nos dicen los evangelios que junto a la cruz estaba María y el discípulo amado, Juan. Es Juan el evangelista que nos presenta este momento de la crucifixión. María al pie de la cruz. Hay una imagen muy bonita que se usa en la cruz, que se llama la cruz de la unidad, que es del movimiento de Schoenstatt, donde aparece María en la cruz con un cáliz tomando la sangre que sale del corazón de su hijo. María al pie de la cruz
tomando, soportando la sangre que brota del costado de Cristo. Condena a muerte. Jesús condenado a muerte. Tremendo dolor para una madre. Tremendo sacrificio. Tremenda ofrenda. Una madre ver de esa manera a su hijo crucificado. Y muchas madres en el mundo han tenido que ver ese dolor, ese gran dolor. Recuerdo una experiencia de una familia siria que nos contó a un grupo en una reflexión de ver, tenían 2 niños y 3 niñas, cómo llegan los soldados, la violan a ella delante de sus hijos y su esposo, luego maltratan a su esposo, y ella decía, cuando vi que iniciaron a violar también a mis hijas, no supe más. Preferí que me siguieran violando a mí, que maltrataran a mi esposo, pero que no tocaran a mis hijas. Ellas también, al igual que la Virgen María, experimentó en su vida lo que significa ver un hijo condenado a muerte. Sexto dolor, Jesús descendiendo de la cruz. María tiene que estar ahí, mirando. Nos preguntamos, ¿qué sentía ella? ¿Qué sentía esta madre al ver cómo bajaban de la cruz a su hijo ya muerto? Muchos artistas del arte sacro nos presentan cómo María soporta a Jesús en sus brazos. Pensemos en esta imagen de la piedad de Miguel Ángel. Cómo María sostiene a su hijo en sus brazos. Último dolor de María, el entierro de Jesús. Ella, nos cuenta la palabra, junto con otras María, participó en el entierro de su hijo. Y ella también participa de lo que es ver esa muerte y ese entierro. Pero pensemos también en el corazón de María, en su interior, que volvían 1000 veces esa repetición del sabio Simeón: una espada atravesará tu alma. Y es seguro que ella también pensó, encomendó en sus oraciones al Padre. Y es para nosotros recordar ese momento del dolor de María que la iglesia nos presenta en este viernes último de Cuaresma, que contemplemos esa vida, esos dolores de María, pero que también contemplemos nosotros en nuestra vida nuestros dolores. Y que aprendamos también a asumir el dolor como parte de nuestra vida. Como parte de nuestra vida.
¿Quién de nosotros no ha sentido un dolor? ¿Quién de nosotros no ha sentido en un momento una espada atravesando nuestra alma, nuestro corazón? Y al contemplar los dolores de María, es decir, he ahí una mujer santa, pero humana como nosotros, que padeció el dolor con mirada de resurrección. Y ahí está la diferencia entre nosotros, creyentes y no creyentes. El no creyente sufre, padece los dolores. Pero a diferencia del creyente, el creyente sabe que ese dolor puede tener el sentido de la resurrección. Y ahí tenemos que marcar como cristianos, como católicos, la gran diferencia. Nosotros en nuestros dolores, en nuestras penas, no le damos la última palabra al dolor, sino que la última palabra la tiene nuestra fe, nuestra esperanza en la resurrección. Que el Señor Jesús nos ayude también a nosotros a saber vivir las situaciones difíciles de nuestra vida con sentido de esperanza. Con mucha razón decimos, lo último que se pierde es la esperanza. El no creyente lo pierde todo porque no tiene la esperanza. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que Él nos dé la misma fuerza que le dio a María de soportar todos estos dolores, mirando siempre hacia su Hijo, mirando hacia la vida, hacia la resurrección. Que el Señor les bendiga a todos. Muy bien, ahora vamos a tener, bueno, el Padre Cristian le dirá, pero quise hacerlo así en forma de reflexión para que, ¿verdad? Ustedes están con mucha bulla en la escuela, con muchachos para acá y brincando por allí. Entonces un momento así de silencio, el que se durmió yo se lo permito porque es bueno que se duerman también así, pero lo hice a propósito así tranquilito para que podamos contemplar. Otro aplauso para Monseñor por esta hermosa y atinada reflexión en este día viernes de Dolores, viernes en el que contemplamos a nuestra Madre, la Virgen María.